Xiao hao, muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a empezar a estudiar más el idioma chino en lo que es el libro, ya que la clase anterior estuvimos viendo lo que era teoría, la parte de dónde surgen los caracteres. Como habíamos dicho, los caracteres fueron evolucionando en el tiempo. En principio se escribieron en rocas, primero que todo en tierra, en rocas, en caparazones de tortuga, en bronce, en tablillas de bambú y hasta llegar a lo que es el día de hoy en papel, ¿sí? Entonces, ese, ese cambio del lugar donde se imprimían fue haciendo que el carácter se fuera estilizando. Es por eso que al día de hoy el idioma chino o la lengua china es, y escrita es un arte. Por eso se hace caligrafía como una rama, digamos, aparte de lo que es estudiar el idioma. En el día de hoy vamos a volcar todos estos conceptos en los conceptos de la clase pasada en lo que es el libro. El libro se llama Wu Bai Zi Shuo Han Yu. Wu, como está escrito acá, se lee U, se escribe Wu, ¿sí? Voy a borrar acá. U, W-U, tercer tono, es el número 5. Pi es el número 100. Entonces, si yo le antepongo al 100 el 5, voy a decir 500. Upai, zi significan palabras. Es por eso que los caracteres chinos, a los caracteres chinos se les llama hanzi. 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 ¿Mm? O muchas personas le dicen los hansis, que son las letras chinas, las palabras, y este Han tiene que ver con que surgen de la dinastía Han. ¿Mm? Entonces, tenemos acá, voy a achicarlo un poquito, este tz viene ahí, ¿sí? Y se queda un poquito corrido ahí. Vamos a hacerlo un poquito más acá, ahí, ¿sí? Entonces, 500 palabras. Yo es el verbo hablar. Se escribe S-H-U-O. Shuo. Y acá Hangyu, que acá está en tradicional, pero simplificado, queda con muchos menos trazos. Hangyu. Entonces hablamos de eso la clase pasada, de que habían caracteres tradicionales y simplificados. Nosotros nos vamos a abocar al simplificado porque es con el que se rinden los exámenes internacionales. Pero este libro es taiwanés. Al ser taiwanés, en Taiwán, Hong Kong y Macao se sigue usando todavía el tradicional. En cambio, en el resto de China se utiliza el chino simplificado. Este libro me gusta a mí porque tiene los dos, o sea, se pueden de ahí sacar los dos, porque tanto el idioma chino simplificado tradicional suenan iguales, tienen la misma cantidad de tono y todo, nada más que la diferencia va a radicar en que en el número de trazos. Entonces, en la lección de hoy nos vamos a ir al, a la página 1, ¿sí? Lección 1. Entonces, vamos a ver todo esto que vimos la clase pasada, en la diferencia de pinyin y bopomofo. Habíamos dicho que el pinyin va escrito acá abajo, generalmente. Y el bopomofo es esto que está acá. El bopomofo son 37 símbolos aparte que ellos usan, hoy, los chinos que utilizan el chino tradicional, para formar estas palabras, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el pinyin, que es para el chino simplificado, ¿m? Va a usar la letra romana, ti, ¿sí? Y acá va a seguir usando símbolos. Fíjense, fíjate, en el bopomofo tenés b, p, m, f, son las primeras consonantes de ese tipo, es como un abecedario. Entonces, si yo
uso el bopomorfo, en este caso, esto que parece como un cuchillo, porque en realidad este símbolo, todo lo cortante, suena t, y esto que está acá suena i. Entonces sería ti, y acá tenemos el tono, ti. ¿Mm? Entonces acá yo lo he puesto, me he equivocado, perdón. Sí, es un tono 4 y... no, lo he puesto bien, está bien, perdón. Entonces, para repasar lo de los tonos, habíamos dicho que el idioma chino tiene 5 tonos, algunos dicen 4 porque al 5 no lo consideran porque es neutro. Entonces, para memorizar los tonos, siempre les digo, hagan de cuenta que esto es como el sombrerito de El Principito. Si han leído el cuento, hay un cuentito que donde el Principito dice eso, no sé si es un elefante o un sombrero. ¿M? Entonces, acá, imagínense el libro, perdón, el gorrito, el sombrero que sale en El Principito sería uno, dos, lo hice, ay Dios, lo hice antes. Ahí está. Sería uno, 2, luego viene el 3 y el 4. Lo he hecho muy separado, por eso no me sale lo que quiero hacer. Lo voy a hacer así. A ver. Primero hago el sombrerito y después marco los tonos, porque si no... Ahí está. Hace así. Así es el sombrerito. Entonces, imaginemos que tenemos el tono 1, el tono 2 que sube, el tono 3 que baja y el 4 que cae fuerte. 1, 2, 3, 4. Y el 5 que termina en neutro. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a tener palabras que van a ser a, por ejemplo, a tono 1, llano. Otras que van a subir a, que lo que me hacen es alargarme la vocal en realidad. El 3 cuando yo lo pronuncio, sería a, como que cae y vuelve a subir. Y el 4 cae de golpe, que sería como nuestra tilde. Nuestro acento en español serían las palabras así. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, sería en el 3 una palabra muy conocida, que la vamos a ver ahora, que son los pronombres personales. Wo, se escribe W-O, tercer tono. Los tonos se pueden marcar como número o se pueden marcar arriba con esa pancita hacia abajo. Ahora vamos a ver una cosa, hablando de los tonos, me estoy acordando de algo que te quiero mostrar. Ahí está. Nosotros, para estudiar el idioma chino, vamos a usar el Train Chinese, que es un diccionario. Hablando de las marcas de tono, me estoy acordando. Acá tenemos el Train Chinese, que es una app que te vas a descargar. Lo vamos a abrir. Ahí estoy entrando, ¿sí? Y acá yo puedo buscar palabras por carácter, si es que ya tengo el teclado chino instalado, que es muy fácil para instalarlo. Para instalar el teclado chino, en este caso, te vas a ajustes, a ver si lo puedo marcar ahí, ajustes, que es la tuerquita que vas a encontrar en tu teléfono. En este caso, tenés que buscar, yo lo configuré el otro día porque este teléfono es nuevo, pero yo tenía el otro teléfono que era mucho más fácil. eh, Aplicaciones me parece que es. O sea, esta tuerquita que está ahí, si no me equivoco. Ajustes del sistema, a ver si voy bien. No, no es acá. Bueno, el otro celular que tenía era como mucho más fácil. Directamente te vas a idiomas, a ver si está ahí en ajustes adicionales. Acá, en ajustes adicionales, lo tengo yo. Hay celulares que directamente se te aparece el idioma
Ahí. Entonces, siempre en la tuerquita, siempre te vas a la configuración y de ahí te fijas y buscas idiomas. En este teléfono lo tengo así, como ajuste adicional. Entras ahí, haces clic ahí y en mi caso, yo ya tengo el español, teclado actual, a ver ahí, no, en idiomas. Y ahí agregas el idioma que querés tener. Pero no es acá, porque si vos le cambias ahí se te va a cambiar todo el teléfono. Se te va a cambiar todo el teléfono a chino. Es otra parte donde... Ay, 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 no me acuerdo. Lo hice re fácil, pero no me acuerdo cómo lo hice. A ver ahí. Sonido, vibración, notificación, inicio de pantalla, temas. No. Tiene que ser ahí, en ajustes adicionales, pero teclado o algo así. Búscalo como teclado. A ver acá. Me voy a ir arriba. Vuelvo a entrar a ajustes, le voy a poner teclado. ¿Mm? Teclado actual, ahí está. Lo más seguro es que te vayas y lo busques como teclado. ¿Por qué? Porque si vos le cambias a donde entré recién yo, vas a cambiar todo la configuración del teléfono a chino. Y vos lo que en realidad que querés hacer es agregarle un teclado al que ya tenés. Entonces, ahí donde dice idiomas e introducción de texto, entras ahí, no, ahí no, perdón, a teclado actual, administrar teclados, tampoco, sí, acá. Ahí está activado este que dice Gboard. Ay, no se me actualiza acá para mostrártelo. Ahí está. Donde dice Gboard, ahí está activado el teclado. Si no, lo descargas desde la app, desde, desde el Marketplace. No, Marketplace no, desde Play Store, perdón. Ahí estoy. Desde el Play Store entras ahí y seleccionas Pinyin Input. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que yo antes lo hacía así, pero los teléfonos ahora ya vienen con el teclado, con la posibilidad de activarle un teclado aparte del español. Entonces simplemente tenés que adicionar el teclado a tu teléfono. Ahí está buscando. ¿Mm? Ahí está apareciendo y vas a agregar. Ahí todavía no lo está proyectando en la pantalla, pero yo lo estoy viendo en mi teléfono. Está un poquito lerdo. Entonces, lo que haces es agregar el teclado chino que te va a servir para enviar mensajes o para poder buscar las palabras como las ves. Este que dice Gboard, el teclado de Google, eso lo agregás. ¿Ves? Yo ya lo tengo instalado, por eso no lo podía encontrar recién. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, una vez que vos lo instales, ¿qué te va a aparecer? Por ejemplo, yo me voy a mi WhatsApp ahora. ¿Sí? Suponte que yo quiero mandar un mensaje. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar ahí y acá abajo, fíjate que te aparece un mundito. Si yo escribo así, ahora me van a aparecer letras en español. ¿Mm? ¿Cómo está? Ahora, si yo quiero cambiar a teclado chino, voy a hacer clic en el mundito. Hago clic ahí en el mundito y automáticamente se me va a transformar el teclado y yo ahora voy a poder agregar un carácter a partir del pinyin. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar wo y ahí me aparece el WO, todos los WO que existen en chino, pero yo reconozco el que yo quiero mandar y le hago clic arriba. Cuando yo le hago clic arriba, automáticamente lo escribe, ¿sí? Y lo envío. Ahora, ¿cómo hago si yo quiero volver a mi teclado español? Fácil, vuelvo a apretar el mundito. Aprieto el mundito, entonces ahí
Ahí no. ¿Sí? Ahí vuelvo al español de vuelta. ¿Mm? Entonces, dos cosas. Tenés que instalarte Train Chinese, que va a ser nuestro diccionario, y el teclado chino en el teléfono. ¿Por qué? Porque yo, ahora cuando yo abra acá el diccionario, puedo buscar la palabra por pinyin, por carácter o por significado. Por ejemplo, quiero buscar sol. Yo puedo escribir sol ahí directamente y me aparece la opción. ¿Sí? Ahí me aparece, hago clic arriba de sol, hago clic, lo selecciono y fíjate que automáticamente se te va a abrir una pantalla verde. No sé por qué se demora tanto, en mi teléfono ya lo tengo. Una vez que se te abrió la pantalla verde, que no la está mostrando acá, no sé por qué razón, a ver, ahí está, vas a ir a caracteres, es decir, ahí, abrís ahí y fíjate que te aparece el carácter chino. Tenés que ingresar ahí. ¿Mm? No se está cambiando, está tomando su tiempo para entrar. Yo ya entré desde mi teléfono, ahí está, ¿sí? Entonces, entro acá y automáticamente se me abre esta pantalla donde yo voy haciendo clic ahí, voy a poder reproducir cómo escribir el carácter. ¿Mm? Yo hago clic y se va a ir haciendo el carácter chino. Te va a ir diciendo paso por paso y te va a ir diciendo con qué radicales está conformado. En este caso es un solo carácter. Pero, por ejemplo, si yo eligiera ma, que es un carácter combinado, ¿por qué? Porque ma de mamá está conformado por la mujer y el caballo. ¿Mm? ¿Sí? Es decir, esto que está acá es la imagen femenina y esto que está acá es un caballo. ¿Por qué mamá está conformado por lo femenino y el caballo? Porque es la mujer, la fuerza de la casa, la madre, ¿sí? Entonces, nos vamos a caracteres y ahí mismo nos va a enseñar cómo se hace. Si hacemos clic ahí, nos va a decir cómo se dibuja y en la parte de radicales te va a decir está conformado por dos radicales, por dos partes. Te dice la parte 1 significa nü, mujer, la parte 2 ma significa caballo. Entonces, volviendo a lo que a la referencia que hice cuando estábamos en el libro que hablé de los tonos, vas a ver que en este diccionario vos tenés la opción de ajustar el diccionario a lo que vos querés usar. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero cambiar y ver mi tono con números, eso lo puedo ajustar. Si no, puedo dejarlo como marca de tono. Fíjate acá, te vas a ajustes, ahí se va a abrir ajustes y vas a ir a, dice, mi cuenta trae Chinese. Dice, mi cuenta trae Chinese, tipo de chino, estudio flexible, modos de estudio, modo inicial. Bueno, vos vas a seleccionar tipo de chino. Cuando te vayas a ajustes y seleccionas tipo de chino, tenés simplificado, tradicional. Primero simplificado, luego tradicional. Primero tradicional, luego simplificado. Ahí puedes elegir cómo lo querés ver vos. Entonces, entras ahí modo de estudio, yo lo tengo solamente en simplificado. A veces que lo tengo primero en simplificado, luego en tradicional para poder ver los dos tipos que hay, o primero tradicional, luego simplificado si quiero ver los dos tipos. ¿Mm? Una vez que lo seleccionaste, simplemente cerras y ya queda guardada la configuración. Seguís bajando y vas a ver que dice transcripción fonética. Dice colores de tono, marcas de tono, transcripción fonética. Entras a transcripción fonética y te va a salir
pinyin con marcas de tono, pinyin con números o tsuyin bopomofo. Ahí puedes seleccionar el que vos quieras. Yo lo tengo en transcripción fonética con marcas de tono. ¿Mm? ¿Sí? Entras ahí y seleccionas marcas de tono, te va a aparecer la marquita arriba. Si no, con números te va a aparecer el tono 1 con un número 1 al lado. ¿Mm? Veamos un ejemplo. Transcripción fonética con números. Entonces, una vez que hago la elección, pongo, por ejemplo, mama. Ahí ya me aparece mama con el número del tono. Donde tenemos un tono 1 y un tono 5. ¿No? Está un poquito lerdo esto para poder eso, pasarte lo que yo estoy viendo. Entonces tenemos un ma, tono 1, ma, tono neutro. Entonces, el Trend Chinese nos va a servir para todo. Hay un montón más de diccionarios, pero la mayoría están en inglés y español. Para mí, este es el más completo. Entonces, volvemos al libro, a donde estábamos. Ahí. Y ahí. Y obviamente que si elegís Chuyin o Bopomofo, que salía como opción de transcripción fonética, te van a aparecer estas marcas de fonética. Entonces, vamos a hacer un resumen porque no te quiero hacer un matete. Para aprender el chino, vas a tener que tener memoria para escribir el carácter paso a paso. Pero eso lo vamos a arreglar con el play, con el botecito de play del Train Chinese. Vas a tener que recordar el pinyin y a la vez el significado. En este caso, ti es un ordinal. Es una palabra ordinal, es decir, que te ordena. Entonces, si vos decís ti, decís, o sea, ti no tiene traducción, pero si vos lo unís con i, que es uno, te va a decir primera. Si lo unís con el número 2, R, T, R, segunda, y así sucesivamente. G significa lección. Acá queda simplificado así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lección o clase. Entonces, TIC, primer lección. Y esta lección se llama Nin Cao. Nin Cao. Fíjate cómo el tono 3 se acentúa bien. ¿Qué pasa si yo confundo el tono? ¿Qué pasa si yo pronuncio mal un tono? Puede que, como en nuestro idioma, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra revólver o revolver, cambien los significados. Entonces en chino también pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo de repente si digo ñi, yo digo mujer, pero si digo ñi, digo vaca. Entonces le puedo llegar a decir vaca a una mujer, a ofender a alguien. Entonces, vamos a ir con esto que dice nin. Vamos a ver qué significa. Y para eso vamos a repasar o vamos a empezar a estudiar los pronombres personales. Que nosotros tenemos 3 en singular y 3 en plural, que serían yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Entonces, los 3 primeros son singular, los 3 de abajo son plural. En chino, ¿cómo voy a decir yo? Wo, ni, wo, ni, él, ella o esto se dice como en inglés he, she, it. Los 3, tanto ella, él o esto se dicen ta, pero
se van a escribir distinto. Entonces, él lo voy a escribir así. Ella lo voy a escribir así. Y esto o esta lo voy a escribir así. Es decir, todo para todos pongo ta, pero se escriben distinto. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar el ta de mujer con el ta de hombre? Y que tiene las piernitas de mujer cruzadas. Tiene este radical que es de lo femenino, es lo mismo que tenía ma de mamá. Entonces, wo se escribe así, ni, ha, que se escribe así, así o así. Y para pluralizar, simplemente decimos woman, nimen, hamen. Es decir, a los anteriores, a los tres del singular, simplemente les agrego men. ¿Mm? Entonces, bonita, como decir bonita, pero es bonita, woman, nimen, tamen. Ahora, ¿dónde está ese nin acá? Suena parecido al ni, pero nin es para una persona adulta, alguien que yo trato con respeto. Entonces es un usted. ¿M? Y acá me dice nin zao, usted, y acá tenemos zao, que significa temprano. Pero es un saludo simplemente, es como decir buen día, pero muy acotado. ¿M? Es un saludo, nin zao, o si yo te digo ni zao, te estoy diciendo buen día. Entonces, visto los pronombres personales, vamos a ir al kewen, que el kewen es una lectura. ¿M? Fíjate que el k es lo mismo que clase o lección, que está arriba en el ti y k, y wen tiene que ver con todo lo que es escrito. Es por eso que este wen me va a aparecer en la palabra chongwen, que es el idioma chino escrito. ¿M? Si yo digo chongwen, es el chino escrito. Y si digo Hanyu, que es el título del libro, Zi Shu Hanyu, es la lengua china, pero hablada. ¿Mm? Entonces, Chongwen, ¿mm? ¿Sí? Y Hanyu, ambas significan lo mismo, pero se diferencian por esto de lo escrito y lo hablado. Entonces, vamos a ir a buscar al diccionario el ejemplo, ¿sí? De esto que estamos viendo acá. Nos vamos ahí y vamos a escribir, podemos escribir Chongwen con el pinyin, lo podemos hacer escrito al carácter, pero lo vamos a hacer con el pinyin. Chongwen. Fíjate cómo aparece en primera opción, que es idioma chino. Te vas a caracteres y se abre, te dice que está compuesto por dos partes, ¿sí? Por eso te dice 1 más 2, es decir, uno no es sin el otro. ¿Mm? Y vamos a poner play ahí y se empieza a escribir paso a paso cómo se hace. Hay que prestar atención a los números de trazo, cuál es el que sigue, cómo se hace, porque este carácter, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 trazos. ¿Por qué? Se cuenta 1, este es un gancho, 2, es decir, que va unido, 3 y 4. ¿Mm? Bien, volvemos al libro. Entonces vamos a ir a leer la lección. Dice así, acá hay dos personas. Por un lado tenemos a Li Tai Tai, que es la señora Li. ¿Mm? Li es el apellido. Y acá tenemos al señor Wang, donde Wang es el apellido y Xianxiang significa señor. ¿Mm?
Cuidado porque acá está escrito xiang sheng y la IA suena como IE. El diptongo, la unión, siempre va a variar un poquito. Entonces vamos a leer xiang sheng, pero se va a decir xiang sheng. ¿Mm? Entonces, Li Tai Tai dice, Wang Shengxiang nin zao. Al señor Wang le dice, buen día. Y él, Wang Shengxiang, le va a decir, zao Li Tai Tai, nin zao. Li Tai Tai le dice, nin hao ma. Hao significa bien. Y ma es una partícula interrogativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en toda oración afirmativa, cuando en el final colocas ma, se va a transformar automáticamente en una interrogación. ¿Mm? Entonces acá dice, nin hao. Si yo dijera nin hao, usted bien. Pero como digo nin hao ma, estoy diciendo usted bien. Y el ma, fíjate cómo cambia en chino simplificado. Queda con muchos menos trazos. ¿Sí? Mirá, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trazos. En cambio, en el simplificado va a quedar con muchos menos trazos. Entonces, Li Tai Tai le dice, Nin hao ma, ¿usted bien? Y Wang Shengxiang le dice, Wo hen hao, yo muy bien. Xie xie nin, gracias a usted. ¿Mm? Li Tai Tai le dice Wang Tai Tai hao ma, es decir, la señora Wang. Bien. Y él le dice Ha hen hao xie xie. Nosotros acá arriba habíamos visto los pronombres personales. ¿Mm? Y fíjate, Vito, bájale un poquito. Fíjate acá en el ta femenino, ¿qué es lo que aparece? Ella, ¿sí? En las piernitas de mujer cruzadas con los otros tres trazos. Fíjate acá como él le dice Tagen Hao, ¿sí? Le responde con un ella muy bien. Xie xie ni, xie xie, ¿sí? Xie xie significa gracias. ¿Eh? Entonces acá simplificado va a quedar así. ¿Mm? Xie xie. ¿Mm? Entonces vamos a leer de vuelta. Después en el repaso te va a tocar hacer esto, mandarme el audio. ¿Mm? Sí, lo podés hacer con Laura muchísimo mejor, es decir, que hacerlo tipo diálogo sería genial. Entonces, Li Tai Tai, Wang Xingxiang, Nin Zhao. O sea, cuando lo estén diciendo no hace falta leer Li Tai Tai, Wang Xingxiang, Li Tai Tai, Wang Xingxiang, simplemente con decir lo que dice cada uno. Entonces, Wang Xingxiang, Nin Zhao, Zhao Li Tai Tai, Nin Zhao. 您好吗？我很好，谢谢您。Juan Tai Tai hao ma, ta hen hao, xie xie. Tiene que ir leyendo ahí de a poquito, despacito. ¿Y qué nos va a decir acá en el vocabulario y las expresiones? Nos da el carácter, nos da el bopomofo, nos da el tono, el pinyin y el significado. Acá hay un errorcito. Entonces nos dice que Wang puede ser un apellido o también significa rey, ¿sí? Tiene otro significado. Fíjate cuando nosotros hacemos el carácter de China, que China se dice Chunguo, aparece ese rey que está ahí. ¿Por qué? Porque esto se dice Chunguo, se escribe Z-H-O-Z,
Z-H-O-N-G, G-U-O. Chongguo. De en un lado tenemos el chong y del otro lado tenemos el guo. Fíjate que el guo tiene eso que significa país. Entonces, ¿cómo está conformado? Por la ciudad, esto supone que es una ciudad, el rey adentro y la piedra de jade, que la piedra de jade en la antigüedad para los chinos era como el oro lo es hoy para nosotros. Y chong significa mitad. ¿Por qué? Porque ellos consideran que son el centro del mundo. O al menos eso es lo que quiere China a 50 años. ¿Qué nos dice acá? Que el Wang se va a hacer así, paso a paso, ¿sí? Que es lo mismo que nos va a decir el Train Chinese cuando le demos play. Te va a enseñar a escribir el carácter paso a paso. Luego tenemos el Li, cómo se hace, el Wang Shengshan, cómo se hace. Todo esto es para que lo aprendas a escribir a los caracteres paso a paso. Acá están los pronombres personales que yo recién te enseñé, el ni y el nin, y cómo se hace, cómo se escribe. Y vamos a seguir leyendo. Para la próxima clase te va a tocar hacer el repaso. Acá están todos los pronombres personales que te enseñé recién. Te va a tocar hacer el repaso, que es enviarme un audio leyendo la clase, que está acá, ¿sí? Y escribiendo el pinyin con los tonos. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Vas a escribir en el repaso li, tai, tai, siempre poniéndole los tonos como corresponde, mirando, revisando. Wang, Wang, lo voy a hacer así porque va a ser más rápido para mí. A ver, ahí. Espero estar compartiendo, no vaya a ser que... Ah, sí, estoy compartiendo el libro. Bien. Eh, Vas a poner litaita, ¿sí? Con tonos, dos puntos, wang, shen, shang. Vamos a checar ahí. Siempre abajito de cada carácter, como para irse acostumbrando a que el pinyin va bien debajo del carácter. Ahí, sí. Ahí, en shang, coma, nin, sao. Y así en todo el texto. Acá te va a quedar cao, li tai tai nin cao, nin hao ma, wo hen hao, xie xie nin, wan tai tai hao ma, ta hen hao, xie xie. Entonces, para la próxima clase, eso, más el audio, y vamos a hacer la lección 2 porque va a alcanzar el tiempo ahora. En la lección 2 dice, ti arc, R es el número 2 en chino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender los números del 0 al 10 en chino. 0. Se dice ling. Y se escribe en chino así o se escribe así. De dos maneras. De las dos maneras se va a decir ling, pero se puede escribir diferente. Ling, el número 1, y ¿sí? Se escribe así. El número 2, ahí. El número 2 se dice R, no, o liang. Pero
la diferencia entre el 0, que se puede escribir de dos maneras distintas y se dice igual, el 2 se va a decir are y se escribe así, o se escribe liang y se escribe así. ¿Mm? El 3, san, se escribe así, son 3 palitos, ¿sí? Entonces el 1, el 2 y el 3 son muy fáciles, porque 1, i es un palito, 2, 2 palitos, are, el 3, san, el 4, s, se escribe sí, pero se dice s como una abejita, el 5, u, que es el mismo de u paizi, ¿sí? De las 500, u, 6, leo, ¿Mm? Se escribe liu, se pronuncia leo. 7, chi, es como un 7 invertido nuestro. El 8, pa. El 9, xiu. Y el 10, shi. Y es como una cruz. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, repasamos. Ling, y, ar, san. San, acordate de la santidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. San. Si, como una abejita. U, lío, relacioná. 5, 6. Qué lío. Como si entras a una habitación. Qué lío. ¿Mm? Lío. Chi, pa. El 7, chi. El 8, pa. Suena como un disparo. Pa, pa. O chipa, el pancito de queso. ¿Mm? Chiu y shi, el 10. Bien. Esta lección se llama Nin Hao Ma. ¿Mm? Entonces, al igual que la anterior, significa usted bien y tenemos la interrogación ahí. ¿Mm? Entonces vamos a empezar con el Kewen, la lectura del texto, y acá tenemos un diálogo entre Wang Xingxiang y Li Shengxiang. Wang Xingxiang dice, Li Shengxiang nin hao, usted bien, o se puede traducir como hola. ¿Mm? De hecho, cuando yo saludo en chino, digamos como informalmente, voy a decir ni hao, ¿Mm? Para decir hola. Y zaijian para decir adiós. ¿Mm? ¿Sí? Zaijian. Se escribe sai, jian. Adiós. Ahí. Ah, bien. Entonces tenemos los dos saludos informales y acá dice Li Shengxiang, Wang Shengxiang, ni hao. ¿Mm? Y Wang Shengxiang le dice, nin tai tai hao ma, su señora. Acordate que tai tai significa señora. Su señora, ¿bien? Y Li Shengxiang le va a decir, ta hen hao, xie ni. Ella, muy bien, gracias a tú o a ti. ¿Mm? Wang Shengxiang le va a decir, nin mang ma, usted ocupado. Man significa ocupado. Man, tono 2. Usted ocupado. ¿Por qué? Ellos no van a decir como nosotros, usted está ocupado, porque tienen el verbo estar, pero no como un estado personal o como
un estado sentimental. Por ejemplo, que yo puedo decir, yo estoy triste, yo estoy contento. Ellos no lo van a usar al sei, verbo estar, como un estado o una condición, sino como una posición en el espacio. Entonces, si yo quiero decir que yo estoy ocupada, voy a decir 我忙, simplemente. ¿Mm? 我忙 o 我很忙. ¿Mm? Suena como mango, ¿sí? La fruta. 我很忙, yo muy ocupada. ¿Mm? Y listo, no voy a usar el estar. Entonces dice, ning mangma, usted ocupado. Y Li Shengshang le va a decir, 我很忙, yo muy ocupado. Nina, Nina, y usted, ¿sí? El na cumple la misma función que el ma, es interrogativo, pero el na me va a dar como una respuesta a una pregunta que me han hecho antes, ¿sí? Es como que yo la reboto a la pregunta. Acá él le estaba preguntando algo y él es como que le rebota la pregunta y le dice, ¿y tú? ¿Mm? ¿Y tú? Que en inglés se dice, What's about you? ¿Sí? ¿Y qué hay de ti? Acá en chino voy a decir, Nina, ¿y tú? Todo el tiempo se va a usar ese Nina. Y él le dice, 我不忙. Fíjate acá que el pu significa no. Yo cada vez que quiero negar un verbo, siempre va a ir acomodado adelante. Esa va a ser la posición. El no más el verbo. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero decirte, yo soy argentina. 我是阿根廷人. ¿Mm? Yo soy argentina. Verbo ser, she. Se pronuncia igual que el número 10. ¿Mm? Entonces, 我是阿根廷人. ¿Mm? Esa es una nacionalidad. ¿Mm? Fíjate cómo, si yo quiero decir que soy argentina, yo voy a decir, ay, se me corrió el she, ahí, ahí. Ahí está. Entonces, 我是阿根廷人. Yo soy argentina. Pero si yo quiero decir que yo no soy argentina, voy a decir 我不是阿根廷人. ¿Mm? 我不是, yo no soy. Siempre la negación delante del verbo. ¿Mm? Luego acá dice Li Shengxiang, nin tai tai man pu man. Acá le dice, su esposa, ¿ocupada o no ocupada? Es otra forma que tienen ellos de preguntar algo. Usan la forma positiva, negativa del verbo. Es decir, yo puedo decir, ¿tú eres argentina? ¿O tú eres o no eres argentina? ¿Mm? Vamos a ver acá el ejemplo. 我不是阿根廷人, ¿sí? Supongamos que a mí me preguntan, ¿tú eres argentina? Ni, ni, ay, ni shi, argentin, ma, porque tiene que ir el ma al final para preguntar. ¿Mm? Ni shi, argentin, ma, ¿tú eres argentina? O me pueden, en este caso, si yo no quiero usar el ma, puedo usar la forma positiva negativa del verbo, que sería ni shi shi a ken tin ren. ¿Mm? Y ya desaparece el ma que yo estaba usando arriba. ¿Mm?
Ni si Argentina. ¿Tú eres o no eres argentina? ¿Mm? Bueno, acá sucede lo mismo. Le dice su esposa, ¿ocupada o no ocupada? Y Wang Xiangshan le va a decir, Taye Puman. Ella también no ocupada. Woman tou bu tai man. Dice, ella también no ocupada. Woman. Nosotros, acordate de el pronombre personal plural que teníamos. Wonita, woman, nimen, tamen. Entonces, woman, nosotros, tou, que significa todos. El tou significa todos y pu taiman sería no tan ocupado. ¿Mm? Ocupado o dos, porque está hablando de dos o más. Ellos el tou lo usan para dos personas o más. Nosotros al todos lo usamos para tres personas o más. Porque nosotros, por ejemplo, decimos, nosotros todos estamos en la clase, pero cuando estamos hablando de un montón de gente, nunca vamos a usar el tou para dos personas. Entonces, atención acá, porque el tai solo significa tan y tai tai duplicado significa señora. ¿Mm? Bien, entonces acá tenemos el vocabulario y las expresiones, lo mismo que en la otra lección, donde te va a ir mostrando la palabrita nueva, man, y te va a ir formando oraciones diferentes con el man en distintos lados. ¿Sí? Entonces, la primera dice wohen man, yo muy ocupado. La segunda dice ni hauma, perdón, ni manma, tú ocupado. La tercera dice li xianxiang manma, el señor Li está ocupado. Luego te va a mostrar la partícula n, cómo está conformada, cómo se hace, dónde puede ir. Acá tenemos wohen man, yo muy ocupado, ni n, y tú. 我很好, yo muy bien. ¿Y tú? 我很忙, yo muy ocupado. Li Shengxiang ne. Y el señor Li me va a rebotar una pregunta. Luego tenemos el pu, que son otras dos palabritas que hemos aprendido hoy, tanto el no como el sí. ¿Cómo digo no en chino? Pu, no bu, porque se escribe veu, pero la v, las consonantes suenan fuertes en el chino. Entonces va a sonar pu. ¿Cómo digo sí en chino? Sí. Entonces, si yo digo puman, digo no ocupado. Si digo putaiman, no tan ocupado. O putaiman, yo no tan ocupado. ¿Mm? Y ahí vamos leyendo distintos ejemplos donde nos va a mostrar este pu cómo puede ir ubicado. Pero generalmente va a ir delante de un verbo, como acá, o en el caso del tan, puede ir también delante del tan y el verbo recién viene a aparecer ahí. ¿Qué más? La partícula ye que significa también. Dice, él ocupado, yo también ocupado. ¿Qué pasa? En el chino no tenemos femenino masculino marcado en la oración. Es decir, ellos no entienden por qué para nosotros la mesa es femenino, el sol es masculino, eso no lo entienden. Entonces, en este caso, nosotros podemos saber que se trata de él porque tenemos ya escrito el carácter. Entonces decimos, bueno, este es masculino. Ta man, woye man. Él ocupado, yo también ocupada. Ocupado u ocupada, no sabemos acá, ¿sí? O sea, sí por este.
pero no sabemos por este. No sabemos si este wo es femenino o es masculino. Sí sabemos que es un yo. Eso suele pasar también en el idioma, ¿sí? Salvo que esté marcado, por ejemplo, que acá yo diga ta y esté escrito. ¿M? Así decimos, ese es un ta femenino. Acá dice ella, pero en este caso dice él. Luego dice Wang Xianxiang Puman, el señor Wang no ocupado. Ta tai tai ye pu, ye puman. Él dice tai tai ye puman. Ojo acá, porque acá lo que nos está diciendo es que la señora de él también no ocupada. O sea, acá la traducción va de atrás para adelante. ¿M? Entonces, acá tenemos los pronombres personales en plural, ¿m? Que es woman, nimen y tamen. Y acá llegaríamos al repaso, pero primero quiero leer estas últimas tres con tou, que significa todos, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Esto parece como un signo más, así, así, ¿sí? Ahí, y esto como una V larga cursiva. Tou significa todos, dice women tou hao. Nosotros todos bien. Acá no está el estamos, fíjate que no está el verbo estar como carácter. Directamente se entiende que es nosotros todos bien. Dice, ni mentou hauma, ustedes todos bien. No está el estáis acá. Bien, tarea para la próxima clase. Hacer el repaso de las dos lecciones, de la TIC y de la TIARC, de la lección 1 y 2. Ponemos el pinyin y me envías el audio leyendo esta lectura para ver la pronunciación. En este caso, este textito es para, por ejemplo, cuando tenés un compañero, hacerlo con un compañero el ejercicio oral, o si tenemos la clase presencial, yo leo uno y vos lees el otro. Pero ahora lo voy a hacer para que te quede, eh, para que te quede grabadas las pronunciaciones. Dice Wang Tai Tai, Li Shengxiang, Nin Hao, Nin Mang, Pu Mang. Él le responde, Li Shengxiang, Wo Pu Tai Mang, Nin ne. Yo no tan ocupado. ¿Y usted? Wo Henman, yo muy ocupada. Wang Shengxiang Ye Henman ma, el señor Wang también está muy ocupado, le dice. Taye Henman, él también muy ocupado. Women tou Henman, nosotros todos muy ocupados. El texto R o texto 2, hay un diálogo entre Xiping y Mei Hua. Xiping dice, Ni mang pu mang, ¿tú ocupada o no ocupada? Wo pu tai mang, yo no tan ocupada. Ni ne, ¿y tú? Wo ye pu tai mang, yo también no tan ocupada. Women tou, nosotros todos. Gen hao, women tou, pu mang. Dice, nosotros todos muy ocupados. Women tou, perdón. Women tou gen hao, nosotros todos muy bien. Women tou puman, nosotros todos no ocupados. O sea, si no estamos ocupados, estamos desocupados. Es una obviedad lo que digo, pero en chino se usa mucho decir, por ejemplo, si yo estoy bien, voy a decir no mal. Si yo estoy mal, voy a decir no bien. Si es grande, voy a decir no chico. Y si es chico, voy a decir no grande. ¿Sí? Se usa mucho este tipo de expresiones. Bien, próxima clase, Tisanke, Shama se llama. Y bueno, vamos a verlo en la próxima clase. Por ahora, hacemos el repaso de las dos lecciones. 再见。